Bienvenidos a otra clase del curso de matemáticas de Vamos para la Universidad. Agradecemos a todos los docentes, estudiantes que nos están acompañando y en general a todas las personas que nos ven desde el canal de Teleantioquia. Bueno, el día de hoy vamos a ver problemas aplicados de trigonometría. La idea es que recordemos un poco lo de la clase pasada. Estuvimos trabajando con triángulos rectángulos, entonces no podemos olvidar que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos interiores da 180 y también las definiciones de las funciones trigonométricas. Fuera de eso, como solamente trabajamos triángulos rectángulos, el día de hoy vamos a trabajar también otro tipo de triángulos que no sean rectángulos. Bueno, entonces el tema, la clase de hoy es resolución de triángulos. Los temas que vamos a trabajar son teorema del seno y del coseno. Vamos a hacer problemas de aplicación para resolución de triángulos. Entonces, inicialmente vamos a dar estos dos teoremas que se funcionan para cualquier tipo de triángulos, indiferente si es rectángulo o no. Y después veremos algunas aplicaciones donde tengamos que utilizar estos teoremas o las definiciones de las funciones trigonométricas que habíamos visto la clase pasada. Bien, entonces dice: la trigonometría fue creada para ayudar a resolver problemas de longitudes de lados de triángulos y de ángulos. Dado un triángulo con al menos 3 datos conocidos, decimos que resolver un triángulo es encontrar los demás elementos. Entonces, esta aclaración se hace porque hay veces a ustedes les van a dar algunos elementos del triángulo y les dicen resolverlo. Entonces, la palabra resolver significa encontrar los demás elementos. Entonces, miremos cuáles son esos elementos. Dado un triángulo cualquiera, entonces acá vemos que tenemos 3 lados. En este caso están con color azul. Tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Y tenemos 3 ángulos de ese triángulo. En este caso tenemos alfa, beta y gamma. Normalmente los ángulos, ya habíamos dicho, se denotaban con letras griegas y los lados, miren que se denotan con letras minúsculas. ¿Qué sucede? En algunos casos los problemas que a ustedes les dan no les dan el dibujo, entonces es importante saber la convención de cómo se hace el gráfico. Normalmente ustedes toman un triángulo cualquiera. Los vértices se denotan con las letras mayúsculas. Si ustedes observan, acá tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. De cada uno de esos vértices se están formando una serie de ángulos. Entonces, normalmente al frente o junto al vértice A tenemos el ángulo alfa, al ladito del vértice B tenemos el ángulo beta y junto al C tenemos el gamma. Ahora, como el vértice A, observemos que acá hay un ángulo y al frente tenemos un lado. Ese lado que está al frente se tiene en cuenta el nombre que les dimos a los vértices. Entonces, si los vértices se dieron con letras mayúsculas, los lados van con letras minúsculas y se utiliza por lo general las mismas letras. En este caso tenemos acá el vértice A con su respectivo lado A minúscula, el vértice B de acá, el lado al frente tenemos B minúscula y para C tenemos C minúscula. Entonces, este gráfico lo hicimos básicamente porque en algunas ocasiones a ustedes simplemente les van a dar estos datos, les van a decir cuánto valen algunos ángulos, algunos lados, pero el gráfico como tal no se lo presentan. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a realizar el triángulo y tener en cuenta entonces esta convención para poder resolver triángulos. Bueno, tenemos que un triángulo se va a llamar oblicuángulo o oblicuo y va a ser aquel en que ninguno de sus ángulos va a ser ángulo recto. Acá tenemos pues un dibujo de un triángulo. Si ustedes observan, estos dos ángulos miden menos de 90 grados, o sea, son agudos, y este ángulo en este caso mide más de 90. Este no es el único tipo de dibujos que podemos hacer para este tipo de triángulos. Bueno, tenemos por ejemplo, si ustedes dibujan, digamos, un triángulo de esta forma,
tenemos también que cada uno de sus ángulos pueden ser agudos, ¿sí? Entonces en este caso, digamos, si yo le pongo a este el vértice A, el B y el C, entonces acá justamente vamos a tener el alfa, el beta, el gamma, y los lados de ese triángulo, al frente del vértice de A tenemos A minúscula, al frente del vértice de B tenemos B minúscula y al frente de C mayúscula tenemos C minúscula. Esa sería la notación para ese triángulo. ¿Qué diferencia tiene con el que tenemos acá en la diapositiva inicialmente? Que acá en este ángulo alfa vemos que es un ángulo que mide más de 90, mientras que en estos tres cada uno de ellos mide menos de 90. Entonces este es el tipo de triángulos que podemos tener cuando sea un triángulo oblicuo o oblicuángulo. Bueno, entonces vamos a ver el teorema del seno. Dice, si ABC es un triángulo oblicuo con los ángulos y lados como se muestra en la figura, entonces tenemos que cada vez que ustedes hagan el cociente o la razón, recordando un poquito las primeras clases, si ustedes toman la razón entre el seno del ángulo y su lado opuesto, entonces estas razones van a ser constantes. O sea que en el fondo ahí se me están formando una serie de proporciones. Acá utilizamos unos colores para que se identificara que justamente cuando aplican la ley de seno están trabajando con un ángulo y con su lado opuesto. Entonces acá tenemos el ángulo alfa, su lado opuesto es A, se dibujaron en color naranja que acá aparecen, entonces seno de alfa va a ser al lado A como el seno de beta, que sería el de este ángulo, es a su lado opuesto que es B, como seno de gamma, que sería el de este ángulo, es a su lado que sería C. Entonces cada una de estas cosas que aparecen acá son razones, todos esos cocientes o esa división siempre va a ser constante. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí se nos van a formar ciertas proporciones y podemos utilizar entonces, si a mí me dan tres elementos de una igualdad, digamos si observamos esta razón y esta, miren que ahí aparece el alfa, el beta, el A y el B. Entonces la idea cuando resolvamos problemas es que a ustedes les den tres datos de los cuatro posibles. De esa manera entonces vamos a encontrar el último datico que no conocemos. No solamente las razones se pueden escribir de esta manera, también se pueden escribir los lados, escribirlos en la parte superior y abajo escribir seno de cada uno de los ángulos que va a estar al frente de ese lado. Entonces, utilizar la ley de seno de esta forma o de esta va a dar el mismo resultado. Entonces, note que el seno de dos ángulos y sus respectivos lados opuestos están en relación de proporcionalidad directa, ¿sí? Es decir, a medida que el ángulo sea mayor, el lado opuesto tiene que medir más. A medida que el ángulo sea más pequeño, entonces el lado opuesto debe de medir menos. Entonces, a medida que aumentan los ángulos, los lados aumentan, a medida que disminuyen, disminuyen sus lados. Por eso entonces tenemos esta razón de proporcionalidad. Esas son las proporciones que vamos a utilizar. Bien, ¿cuándo utilizar la ley de seno? Entonces acá, si ustedes observan, se utiliza cuando ustedes conocen en el fondo un ángulo y su lado opuesto. Obviamente a ustedes les deben de dar algo más, les tienen que dar otro ángulo o otro lado para poder encontrar los datos, ¿cierto? Como acá tenemos una proporción, la proporción tiene 4 elementos, necesitamos 3. Pero para utilizar ley de seno necesitamos un ángulo y su lado opuesto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos donde tengamos que utilizar la ley de seno. El primer dice teorema del seno, caso 1. El caso 1 va a ser cuando nos dan dos lados y un ángulo que va a ser opuesto a uno de ellos. En notación abreviada lo escribimos como lado, lado, ángulo.
Entonces acá en la gráfica tenemos lo siguiente, tenemos dos lados, miren, el lado A y el lado C, y tenemos el ángulo alfa, que si ustedes observan es opuesto al lado A. La idea es que estos tres datos que están en azul van a ser nuestros datos conocidos y lo que nos están pidiendo encontrar va a ser el ángulo gamma. Entonces, como acá tenemos un ángulo y su lado opuesto, entonces ya sabemos que podemos utilizar la ley del seno, entonces nos va a quedar lo siguiente. Listo. Entonces tenemos lo siguiente, que seno de alfa es a su lado opuesto, que es A, como seno de gamma es a su lado opuesto, que va a ser C. Esta sería la proporción entonces que utilizaríamos en este caso. Como les digo, los datos que están en azul van a ser nuestros datos conocidos y el que está en rojo, que es gamma, va a ser lo que nos están preguntando. Bueno, de igual manera se pudo haber escrito la proporción de la siguiente forma: A es a seno de alfa como C es a seno de gamma. Cualquiera de las dos que ustedes utilicen sirven para darle resolución a ese triángulo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo numérico justamente con este caso. Nos dicen lo siguiente: C alfa igual a 32.32 grados, C va a ser 574.3 centímetros y A 263.6 centímetros y nos piden hallar gamma. Entonces miren que en este caso nos dan todo el enunciado, en ningún lado nos han dado el dibujo, entonces eso es importante hacerlo. Entonces vamos a empezar realizando un dibujo. Digamos que este es nuestro triángulo y en el triángulo vamos a ir indicando cada uno de los datos que tenemos. Entonces lo primero que hay que nombrar son los vértices. Tenemos el vértice A, B y C. Esa forma de nombrarlos ustedes los pueden cambiar diferente, digamos el A lo pueden poner en la parte superior o al lado derecho, no hay ningún inconveniente. Bueno, en este caso nos están dando el ángulo alfa, ya sabemos que alfa vale 32.32, el lado C también nos lo están dando, perdón, este no viene aquí, el lado C viene acá, que es 574.3 y nos están dando el lado A, que sería este. Si ustedes observan es básicamente el mismo gráfico que teníamos ahora. Entonces lo que nos están pidiendo que encontremos es gamma, que va a ser este ángulo de acá. Entonces vamos a utilizar la ley de seno. Entonces no olviden, la utilizamos porque justamente nos están dando un ángulo y su lado opuesto. Entonces en este caso tendríamos lo siguiente, que seno de alfa, pero alfa es 32.32 grados, es a su lado opuesto, que en este caso sería A, que es 263.6, como el seno de gamma es a su lado opuesto, que es C. En este caso C vale 574.3 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí ya escribimos la proporción, miren que tenemos tres datos que ya conocemos y lo que tenemos que encontrar es justamente gamma. Entonces lo que hacemos de acá, podemos utilizar directamente la propiedad fundamental de las proporciones. Si recordamos un poco, nosotros habíamos visto que la multiplicación de extremos es igual al producto de los medios. En este caso, entonces habría que multiplicar el 574 por el seno de 32.32. Entonces nos va a quedar que seno de gamma es igual a 574.3 seno de 32.32. ¿Sí? Podemos utilizar acá paréntesis si quieren, dividido
263.6. Entonces ahí simplemente despejando. Y ya nos queda entonces hacer las cuentas. En este caso entonces tendríamos que multiplicar estos números que aparecen acá. Me perdió. Bueno, entonces vamos a multiplicar 574.3 por el seno. Directamente ustedes tienen una tecla en la calculadora que es sin. Cosas que hay que tener en cuenta para resolver el ejercicio. La calculadora tiene que estar en grados, no olviden. Si la calculadora no está en grados, el resultado les va a dar diferente. Entonces aquí sería seno de 32.32. Esto nos quedaría 307.047. ¿Sí? Entonces este resultado que aparece acá sería lo del numerador sobre lo del denominador, que serían 263.6. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos que dividir esas dos expresiones y vemos que seno de gamma va a ser igual a 1.1648. Entonces, cosas que suceden aquí es la siguiente. Si ustedes observan, aquí nos está dando que seno de un cierto ángulo nos está dando más de 1. Y si ustedes van y aplican en la calculadora seno inverso, para poder calcular gamma hay que hacer seno inverso de 1.1648. ¿Sí? Entonces, si ustedes van y realizan eso, les debe dar error en la calculadora. ¿Y eso qué significa? Entonces, lo que está sucediendo es que realmente no podemos construir un triángulo con esos datos que nos están dando inicialmente. Entonces, puede suceder que a ustedes en un ejercicio les den ciertos datos, les pidan encontrar ciertas cosas, pero aquí entonces esto nos queda que no es posible. O sea, este valor no existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ustedes van y ubican, vamos a hacer aquí un dibujito. Si trazamos, digamos, el segmento C, miren que ese segmento me dicen que mide 574.3 centímetros. Ahora, ¿qué sucede? Miren, el lado A mide 263, que si ustedes vienen y lo trazan por este lado, va a dar un lado muy pequeñito. Entonces este lado de acá mide justamente 263.6. ¿Y qué está pasando? Que el ángulo alfa me dicen que mide 32.32. Entonces cuando trazamos la línea nos va a quedar una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el problema, miren que no me logra, si ustedes lo hacen a escala, se dan cuenta que no les forma un triángulo. Queda aquí un espacio de separación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Necesitamos que justamente este lado, por ejemplo el lado C, necesitamos que el lado C, que es este de acá abajo, tiene que medir menos. De esa forma, entonces logramos justamente que la figura nos quede cerrada. Entonces, en este problema, ¿qué está sucediendo? El ángulo gamma de la parte de arriba no existe porque justamente el lado de abajo mide mucho y el ángulo, que es de 32.32, hace que no se pueda formar el triángulo. Entonces, ¿cómo se arregla eso? O el lado de abajo mide menos, o este ángulo de 32.32 tengo que ponerlo a medir menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da uno cuenta que el ejercicio no me va a formar un triángulo? Entonces se van a dar cuenta siempre y cuando ustedes, cuando traten de buscar un ángulo, miren que el valor que obtuvimos aquí era más grande que 1. Entonces, para poder encontrar siempre los ángulos, esos valores siempre tienen que estar entre menos 1 y 1. No pueden ser más grandes que 1, ni pueden ser menores que menos 1. ¿Sí?
Entonces, en este caso no se pudo encontrar gamma, no existe, porque justamente ese triángulo no se puede formar exactamente. Bueno, entonces tenemos acá el segundo caso. En este segundo caso, miremos qué información nos dan. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, vamos a tener dos ángulos y cualquier lado. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, beta y gamma. Y tenemos alguno de los lados, en este caso quisimos escribir el lado B. Entonces lo que nos van a preguntar aquí es encontrar este otro lado que va a ser el lado C. No olviden, para utilizar la ley de senos necesitamos justamente tener un ángulo y su lado opuesto conocidos. En este caso miren que tenemos beta como conocido y B también, ¿cierto? Que sería justamente el opuesto. Entonces, en este caso nos quedaría lo siguiente, la ley de seno. Nos quedaría que seno de beta es al lado opuesto, que es B, como seno de gamma es a C. ¿Sí? Entonces la idea es mirar qué datos nos dan, qué necesitamos encontrar. En este caso necesitábamos C. Entonces ya con esto podemos encontrarlo perfectamente. En algunas ocasiones, digamos, puede ser que no me den este gamma, sino que por ejemplo me den el otro ángulo. Entonces ahí ustedes pueden utilizar, no olviden, que la suma de los ángulos interiores, es decir, alfa más beta más gamma, da 180 grados. Entonces ustedes igual se pueden apoyar de eso. Si ustedes conocen dos ángulos del triángulo, en el fondo conocen ya los tres ángulos. Y con esos tres ángulos ya perfectamente, como les están dando alguno de los lados, entonces ustedes pueden utilizar la ley de seno para encontrar los otros lados que son desconocidos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de este caso. Tenemos lo siguiente, dicen, si beta es igual a 20 grados, gamma es igual a 31 y B es igual a 210 centímetros, me piden encontrar C. Entonces, primero que todo, hagamos como un dibujito. Digamos este va a ser A, el vértice B y el vértice C. En este caso me dicen que beta, que sería este de acá, son 20 grados, gamma, que es el ángulo que viene aquí, es de 31 y me dicen que B, miren que B es el que está al frente del vértice B, es 210 centímetros. Entonces en este caso nos están dando dos ángulos y me piden que encontremos el valor de C. El C sería el de acá abajo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que seno de beta, voy a escribir la expresión primero, es AB como seno de gamma es AC. Y ahora vamos a reemplazar todos los datos. Entonces nos queda que seno de 20 grados es AB, pero B vale 210, como seno de gamma, es decir, seno de 31 grados, es al lado opuesto, que sería C. Entonces miren que ahí tenemos de nuevo tres elementos y podemos despejar la C. En este caso nos quedaría que la C va a ser igual a 210 por el seno de 31 sobre el seno de 20 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Multipliqué en cruz 210 por el seno de 31 y eso me queda dividido por el seno de 20 grados. Bueno, entonces ahora vamos a terminar con el ejercicio. Vamos a ir a un receso de 5 minutos. No olviden los docentes enviar la asistencia, por favor. Y invitamos a los televidentes a ver la solución de uno de los ejercicios del libro de la Gobernación. Ya regresamos.
Continuamos entonces con la clase de matemáticas. El día de hoy estamos en resolución de triángulos y en la primera sección habíamos visto la ley de seno y habíamos hecho algunos ejercicios. Habíamos quedado en el siguiente ejercicio, ¿cierto? Nos faltaba acá hacer ya las operaciones de cálculo. Entonces teníamos que realizar 210 por el seno de 31 grados. No olviden entonces la calculadora tiene que estar en grados, en la pantalla debe de aparecer la D para que puedan hacer bien esos cálculos porque justamente los ángulos están en grados. En este caso 210 por el seno de 31 nos quedaría 108,157 y si hacemos el seno de 20 grados, por acá escribir todavía seno de 20, entonces simplemente esto nos va a quedar, eso se puede hacer ya directamente en la calculadora, nos quedarían 316,23 centímetros. ¿Sí? Entonces esa sería justamente la respuesta de este ejercicio. Acá solamente nos piden el valor de C, entonces solamente hay que encontrar ese valor. Digamos, acá en este tipo de ejercicios, si ustedes miran, como ya tienen beta y tienen gamma, perfectamente pueden encontrar cuánto vale alfa y también se puede encontrar el otro ladito. A ver, ya tenemos aquí dos, bueno, ese sería el único que faltaba. Entonces nos faltaba ese lado que era el A, miren que el A tampoco aparece acá, entonces perfectamente ustedes pueden encontrar ese lado A también utilizando la ley de seno. Algo que hay que tener en cuenta, que unas veces no lo dice, y es esto. Cuando ustedes tengan un triángulo, normalmente uno se fija cuáles son, si tienen que hallar ángulos. Hay un pequeño detalle y es mirar, cuando ustedes tengan que utilizar y buscar ángulos en ese triángulo, normalmente traten de buscar los ángulos más pequeños. Y esto es porque puede suceder que ustedes les den un ejercicio, digamos si tengan algo así. Resulta que el triángulo, tiene un ángulo obtuso. Entonces, si digamos, por ejemplo, ustedes les dan este lado A, digamos este es mi lado A, por acá está, digamos, alfa, ¿sí? Digamos que por acá ustedes necesiten encontrar este ángulo de aquí, digamos que se llama beta, acá está B. Entonces, por acá tenemos, digamos, gamma y C. Entonces, la idea es, si ustedes conocen de pronto los lados, digamos que ustedes ya saben cuánto vale alfa, alfa es conocido, y resulta que, por ejemplo, a ustedes les dan el lado C, digamos que C es conocido también, y resulta, digamos que nos dan A también, mejor dicho, nos les dan los tres lados si es posible, A y B. Entonces digamos que todo esto es conocido. Y resulta que ustedes, ¿qué les hace falta encontrar en este caso? Entonces miremos que nos falta encontrar beta y nos falta encontrar gamma. ¿Qué va a suceder? Que como ustedes conocen los tres lados, yo les dije inicialmente al empezar la clase que a medida que el ángulo sea mayor, el lado va a ser mayor y al revés también. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, si quieren hallar, digamos, beta y gamma, ustedes observan que el lado que está al frente de beta, que es B, como el B es conocido, ustedes lo pueden comparar con el C. Entonces, en este caso, miren que el B es menor que el C. Entonces, lo que yo les aconsejo es que cuando utilicen la ley de seno, no se dediquen a encontrar gamma porque no van a encontrar el ángulo original, sino que siempre cuando ustedes aplican seno inverso, siempre van a encontrar un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces nunca les va a dar, cuando ustedes hacen seno inverso, nunca les va a dar un ángulo mayor que 90. Entonces por ese motivo, si ustedes conocen los tres lados y saben cuáles son los lados más pequeños, entonces dedíquense a encontrar los ángulos que están al frente. Es decir, en este caso es más recomendable primero encontrar beta, y ya cuando ustedes tengan beta y como conocen también alfa, entonces este ángulo gamma lo hacen con que ya ustedes tienen que la suma de los ángulos interiores da 180. Esa es la forma como ustedes pueden encontrar los ángulos obtusos.
Como les digo, cuando ustedes utilizan seno inverso, nunca les va a dar un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, por ese motivo, cuando tengan que buscar ángulos, traten de buscar los ángulos más pequeños. Bien. Bueno, entonces, dice teorema del seno, caso 2. Entonces, vemos este ejercicio, veamos este. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo gamma conocidos y tenemos el lado B. Recordemos que en el caso 2 habíamos dicho, tenemos dos ángulos conocidos y un lado cualquiera del triángulo. Entonces en este caso tenemos estos dos ángulos y tenemos este lado que es B. Y lo que queremos encontrar es C. Entonces en este caso, ¿qué sucede? Acá tenemos ya gamma, tenemos el lado opuesto que es C, entonces no hay ningún problema que al escribir. Tenemos que seno de gamma va a ser AC. Pero si ustedes observan, yo tengo ahí el ángulo alfa, pero miren que no tengo el lado opuesto que es A. Entonces en este caso, miren que como yo tengo es B, entonces voy a escribir aquí el lado B y necesitaría el ángulo, aquí hay que cambiar esto de color, el ángulo que aparecería acá sería justamente beta. Entonces en este caso hay que utilizar lo que yo les decía ahorita, si a ustedes les dan dos ángulos, en el fondo ya conocen los tres. Entonces en este caso hay que encontrar primero ese ángulo beta. Entonces en este caso ustedes tienen que escribir que seno de beta es AB, ¿cierto? Esa sería la proporción, solo que como inicialmente ustedes no conocen a beta, entonces ya saben que si ustedes suman a alfa con beta con gamma, eso va a dar 180. Y de acá, si ustedes quieren, podemos despejar el beta. Entonces, para despejar el beta, vamos a pasar al otro lado el alfa y el gamma. Como están positivos, pasan al otro lado negativos. Entonces nos va a quedar que beta va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. ¿Sí? Entonces de esta forma encontramos beta y después de encontrar el valor de beta voy y lo reemplazo en la proporción que tenemos arriba. Entonces vamos a hacer el ejemplo ya ilustrado de este caso. Nos dicen lo siguiente, si alfa es 42, gamma es 61 y b es igual a 19, hallar C. Entonces vamos a dibujar un triángulo. Voy a hacerlo por acá abajo. Y vamos a empezar a escribir todos los elementos que conocemos y no conocemos del triángulo. Entonces en este caso, digamos que este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. El ángulo alfa, que es el que acompaña el vértice A, ya sabemos que este ángulo es de 42 grados, es conocido. Nos dan el ángulo gamma, que sería este de acá arriba, y nos están dando el lado B, que es este. Entonces es justamente la misma gráfica que teníamos en la diapositiva anterior. En este caso nos están pidiendo que encontremos este lado C. Entonces para eso miremos que ya tenemos, sé lo que me están pidiendo y ya conozco el ángulo opuesto, que es gamma. Acá nos dan alfa, pero como yo tengo el lado B, necesito encontrar beta. Entonces para eso hay que encontrar primero ese ángulo beta. Entonces tenemos ya que beta, utilizando lo que dijimos ahorita, va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. ¿Cierto? Ahora lo habíamos despejado y ya entonces nos queda lo siguiente, sería 180 grados menos alfa, que son 42 grados, menos gamma, que es 61 grados. Entonces hacemos esta resta y eso nos va a dar 77 grados. Entonces ya tenemos cuánto vale ese ángulo beta, que es este de acá. Ya con este angulito entonces podemos utilizar la ley de seno para encontrar ese lado C. Entonces tenemos que seno de beta, que sería 77 grados,
es a su lado opuesto, que es B, que es 19, como seno de gamma, pero en este caso gamma es 61 grados, es a C. Entonces miremos que ya con esto podemos despejar C. Entonces nos va a quedar que C va a ser igual a 19 por el seno de 61 grados dividido el seno de 77. Bueno, y ya lo que nos queda entonces es hacer los cálculos. En el numerador entonces nos queda, esa multiplicación nos da 16,617. En el denominador podemos escribir de nuevo seno de 77 o hacerlo en la calculadora. Y cuando hacen esa división da aproximadamente, eso depende de la cantidad de cifras decimales que ustedes tomen, pero debe dar un valor muy cercano a 17,054 centímetros. O sea que en este caso el valor de C va a ser 17,054, y como todo esto estaba en unidades, acá nos queda justamente los centímetros. Entonces esa sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Mirar qué elemento les dan. Para utilizar la ley de senos necesitan tener un ángulo y su lado opuesto, ambos conocidos, y que les estén preguntando un lado o un ángulo de ese triángulo. En este caso, como teníamos gamma y nos pedían C, y como nos daban el lado B, entonces yo necesitaba conocer el ángulo beta. Y para calcular el ángulo beta lo que hicimos fue utilizar que la suma de los ángulos interiores da 180. Bueno, entonces eso es con respecto a la ley de seno. Vamos a la ley de coseno. ¿Qué sucede? No siempre a mí me van a dar, o yo voy a siempre tener el ángulo y su lado opuesto. Entonces en el caso en que no se pueda utilizar la ley de seno, podemos trabajar con la ley del coseno. Me dicen lo siguiente: sea ABC un triángulo oblicuo. Más aún, estos teoremas también se pueden utilizar cuando el triángulo sea rectángulo y no hay ningún problema. Bueno, y con los lados como se muestra en la figura. Entonces acá en la figura utilizamos ciertos colores primarios y secundarios como para ver la relación que hay acá. La idea es, si ustedes observan, el lado A y el lado C, por ejemplo, miren que entre ellos dos se está formando un ángulo que es beta. Entonces lo que hicimos fue tomar esos dos colores, el amarillo y el rojo, y sabemos que al combinarlos justamente da el naranja, ¿cierto? Entonces, como para tener en cuenta los lados y el ángulo que está entre ellos dos. Acá tenemos el B y el C, el ángulo sería el alfa, y por este otro lado tenemos el A y el B, que el ángulo entre ellos dos sería el gamma. Entonces, ¿qué nos dice este teorema del coseno? Es como una generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso, decimos que este lado, que es A, este lado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que serían B y C, menos 2 veces B por C, por el coseno de alfa, pero si ustedes observan, alfa justamente es el ángulo que forman B y C, ¿sí? De manera similar, entonces, ¿cómo calculamos B al cuadrado? Entonces, este lado al cuadrado va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, menos 2 veces este por el coseno del ángulo que forman A y C, que sería beta, ¿sí? Entonces, en el fondo, si uno recuerda una de estas tres, ya puede justamente escribirlas cualquiera. Entonces, lo que estamos diciendo es, un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman, en este caso, A y B. ¿Sí? Cuando utilizamos la ley de coseno, entonces tenemos lo siguiente. Si observamos acá, si ustedes tienen dos lados conocidos y el ángulo que forman esos dos lados, entonces esto les va a servir justamente para encontrar otro lado. Entonces necesitan, por un lado,
tener dos lados del triángulo y el ángulo que forman esos dos lados. Es decir, si a ustedes les dan el valor de A y el valor de C, necesitan saber el valor de beta. Si ustedes conocen estos tres, entonces pueden encontrar el lado opuesto a beta, que es B. ¿Sí? Esa es una forma de utilizar la ley de coseno. La segunda forma de utilizarlo es que ustedes les den directamente los tres lados y no les den ningún ángulo. Entonces miren, si a ustedes les dan el A, el B y el C, entonces ustedes perfectamente pueden despejar de cada una de las ecuaciones el alfa, el beta y el gamma. ¿Sí? Entonces si a ustedes les dan los tres lados, les dicen cuánto miden, entonces perfectamente ustedes pueden encontrar cualquiera de los ángulos utilizando la ley de cosenos. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Entonces en el primer caso nos dicen que tenemos dos lados y el ángulo entre ellos dos, que se denota lado, ángulo, lado. En este caso nos están dando el lado B, el lado C y el ángulo alfa. Y lo que nos están pidiendo que encontremos, que acá es un pequeño error, muchachos, el A, este A que aparece aquí es justamente el lado que tiene que ir acá. ¿Sí? Entonces ese A viene en esta posición. Entonces fue que quedó un poco corrido. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Tenemos dos lados y el ángulo entre esos dos lados. Miren que si ustedes observan, acá no pueden utilizar la ley de seno, porque para la ley de seno necesitan el ángulo y su lado opuesto. Entonces, si ustedes tienen un lado, miren que no tienen el ángulo, miren que acá tienen B, pero no tienen beta. Tienen C, pero no tienen gamma. Entonces, en este caso no se puede utilizar la ley de seno. Entonces, para encontrar el valor de A, hacemos lo siguiente. Tenemos que A al cuadrado, que es este lado que está al frente, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ahí tenemos ya los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces B por C, coseno del ángulo que forman B y C. En este caso el ángulo que forman B y C va a ser alfa. Entonces si ustedes observan, el B va a ser un dato conocido, lo mismo que el C y lo mismo que el alfa. Entonces simplemente va a ser reemplazar y hacer las operaciones. Bueno. Entonces vamos a un ejemplo ya numérico. Dice, si alfa es 60 grados, B es 20 centímetros y C es 30 centímetros, hallará. Entonces ya como nos hemos dado cuenta, justamente el dibujo es similar al que teníamos ahora. Vamos a nombrar de nuevo los vértices para escribir los elementos. Acá tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C. En este caso nos están diciendo que alfa es igual a 60 grados, sería este de acá. El B, que sería el que está al frente del lado del vértice B, sería este, son 20 centímetros. Esto es igual a 20. C, que sería el que está acá abajo, es igual a 30. Y lo que me están pidiendo que encuentre es este lado A. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar entonces la ley de cosenos. Tenemos lo siguiente: A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de alfa. Una sugerencia que les doy: es bueno siempre escribir las formulitas, eso hace como que uno recuerde siempre la expresión y ya como que lo incorpore. Bien, entonces en este caso, B al cuadrado, miremos que B era 20, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es empezar ya a reemplazar cada uno de los datos. Entonces en este caso nos va a quedar 400 más C al cuadrado, en este caso C vale 30, entonces nos quedaría 900 menos 2 veces B que vale 20 por C que vale 30 por el coseno de 60 grados.
¿sí? Entonces ahí ya reemplazamos todos los datos. Cosas que hay que tener en cuenta. Digamos, yo acá perfectamente podemos sumar estos dos números, no hay ningún inconveniente. Lo que no pueden hacer es sumar y restar de una vez esto, porque si observamos, esto que está aquí está multiplicando el coseno de alfa. Entonces en el fondo todo eso que se está multiplicando ahí es una sola expresión. Entonces acá lo que podemos hacer es sumar las dos primeras y después hacer las cuentas con la segunda parte. Entonces esto nos queda lo siguiente, nos quedan 1300, que sería la suma de 400 y 900, y algo que pueden hacer, digamos, si no pueden usar calculadora, miren que este ángulo de 60 es un ángulo notable. Entonces la idea es que ustedes recuerden a qué es igual y lo pueden trabajar de esa forma. Bueno, entonces en este caso nos va a quedar lo siguiente, menos, si ustedes multiplican 2 por 20 por 30, entonces esto nos va a quedar 1200. Y el coseno de 60, entonces hay que recordar a qué es igual el coseno de 60, y justamente esto va a ser 1/2. ¿Sí? Entonces en el fondo nos va a quedar 1200 por 1/2 es lo mismo que 1200 dividido 2. Entonces esto nos va a quedar 1300 menos 600. Por lo tanto, entonces tenemos que a al cuadrado nos está dando 700 y en consecuencia nosotros necesitamos es el valor de la a. Entonces el valor de la a va a ser la raíz cuadrada de 700. Aquí nosotros podemos simplificar. Entonces miren que esto nos va a quedar, en el fondo 700 es 7 por 100 y el 100 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces esto nos queda 7 por 100, raíz cuadrada de 100 nos queda 10. Entonces esto es lo mismo que tener 10 raíz de 7. Listo, eso es una forma de resolver el ejercicio y básicamente no hubo como mucha necesidad de utilizar calculadora. ¿Sí? En este caso fue porque el ángulo no era notable. Pues es notable, si no fuera notable ahí sí habría que utilizar la calculadora más. Bueno, entonces esa sería la respuesta para este lado A de este triángulo. Entonces no olvidemos, ¿qué hicimos en este ejercicio? Nos daban dos lados y el ángulo entre esos dos laditos para encontrar el lado que estaba al frente. Bueno, el otro caso que tenemos es que a ustedes les den los tres lados del triángulo y les pidan alguno de los ángulos. En la ley de coseno no hay ningún problema de que ustedes traten de buscar el ángulo más grande, el más pequeño. Aquí no hay ningún inconveniente porque cuando ustedes hacen coseno inverso, ahí sí el ángulo se los puede dar agudo, se los puede dar obtuso, ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, en este caso, para esta gráfica tenemos lo siguiente. Me dan cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C y me piden cuánto vale alfa. Entonces, en este caso, utilizando la ley de coseno, tenemos lo siguiente. A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C, coseno del ángulo que forman B y C. En este caso el ángulo que forman B y C es alfa. ¿Sí? Entonces, acá directamente ustedes pueden reemplazar la información y después despejar el coseno de alfa y no hay ningún inconveniente. O si ustedes quieren, pueden despejar directamente de esta expresión coseno de alfa y ya después reemplazar todo lo que es A, B y C. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. De nuevo tenemos un cierto triángulo. Miren que en todos los ejemplos que hemos realizado no viene sin el dibujo, entonces es muy importante que ustedes aprendan a denotar los triángulos. Acá tenemos el triángulo ABC. Nos dicen que hay un lado, el lado A mide 2 centímetros, A es 2. El B, que sería el que está acá al frente del vértice B, mide 3.
este mide 3 y el C mide 4. Entonces en este caso me piden que encuentre el ángulo alfa. Miren que es justamente el mismo dibujo que teníamos en el caso de ahora. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente: a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces ya ahora lo que nos queda es reemplazar cada uno de los datos. Entonces a al cuadrado nos va a quedar 4 es igual, b cuadrado sería 9 y c cuadrado nos queda 16 menos 2 veces b, que es 3, por c, que es 4, coseno de alfa. ¿Sí? Entonces vamos a realizar aquí las operaciones. Nos queda que 4 es igual, 9 y 16 nos quedan 25, menos 3 por 4, 12, 12 por 2, 24, coseno de alfa. ¿Sí? No olviden que acá no se puede hacer la resta. Tienen que tener en cuenta que este 24 está multiplicando al coseno de alfa. Entonces, algo que podemos hacer es despejar justamente ese 24 coseno de alfa. Lo vamos a pasar al otro lado, nos queda 24. Coseno de alfa es igual a 25 y el 4 que está positivo a la izquierda pasa al lado derecho, menos 4. Es decir que coseno de alfa va a ser igual a 21 sobre 24. ¿Sí? Miren que ese 24 que estaba multiplicando pasó a dividir. Y ya para calcular el valor de alfa, entonces hacemos con la calculadora coseno inverso de 21 sobre 24. No olviden tener esa calculadora en grados. Eso les debe dar un ángulo aproximadamente de 28,95 grados. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Ahorita vamos a continuar haciendo ya problemas de aplicación. No olviden tomar la asistencia, escribirnos por Twitter o por Facebook cualquier inquietud que tenga o alguna observación, y vamos a ver la solución de otro de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos trabajando la resolución de triángulos. Ya vimos la ley de seno, trabajamos entonces ya la ley de coseno con los dos casos, que era cuando nos daban dos lados, un ángulo entre los dos o los tres lados. Ahora lo que vamos a hacer son problemas de aplicación. Entonces vamos a ver problemitas donde intervienen justamente resolver triángulos. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Una persona que vuela una cometa sostiene la cuerda a 15 pies sobre el nivel del suelo. La cuerda de la cometa está tensa y hace un ángulo de 60 con la horizontal. Entonces nos dicen, calcule la longitud de la cometa sobre el nivel del suelo si se sueltan 500 pies de cuerda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un dibujo que ilustre el problema. Inicialmente tenemos una persona, digamos por acá tenemos una persona, tiene una cometa, digamos por acá hay una cometa, ahí disculpan por los dibujos, y me dicen que sostiene una cuerda a 4 pies sobre el nivel del suelo, es decir, la distancia, vamos a trazar aquí más o menos el suelo, digamos que aquí está el suelo. Entonces la distancia que nos están dando desde donde tiene la cometa hacia abajo son 4 pies. Entonces acá tenemos, vamos a escribir el 4. Y lo otro que me dan de información es que hace un ángulo de 60 con la horizontal. Entonces, justamente donde la persona tiene la cometa, vamos a trazar una línea horizontal.
¿cierto? Que sería esta. El ángulo entonces que se nos forma aquí nos dicen que es de 60 grados. Y lo que nos están pidiendo que encontremos es, dice, calcular la altura de la cometa sobre el nivel del suelo si se sueltan 500 pies de cuerda. Entonces por este lado mide 500. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es que encontremos esta distancia vertical, pero hasta el piso. Entonces esto es lo que queremos calcular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observemos que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí hay un ángulo recto. Esta línea es horizontal, la otra es vertical. Entonces, este ejercicio básicamente se planteó para que recordáramos un poco las funciones trigonométricas que habíamos estudiado la clase pasada. Entonces, en este caso, miremos que nos dan un ángulo. Para calcular toda esta distancia vertical, en el fondo necesitamos calcular primero esta distancia. A ver, vamos a calcular la distancia que hay de acá hasta acá. Vamos a calcular primero esta distancia. De esa distancia la voy a llamar Y. ¿Sí? Si ustedes observan, esa Y que escribí ahí es justamente el cateto opuesto al ángulo de 60. Entonces no olvidemos que tenemos un triángulo rectángulo, que el ladito que está al frente del ángulo de 90, o sea este, viene a ser la hipotenusa. Estos dos que tenemos aquí se llaman catetos. En el fondo queremos encontrar el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Entonces lo que hacemos es mirar, bueno, ¿qué función trigonométrica me relaciona? El cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces en este caso podemos utilizar seno. Entonces si recordamos la definición, tenemos que seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que yo lo llamé Y, sobre la hipotenusa, que vale 500. Entonces no olviden, las definiciones de las funciones trigonométricas solamente se utilizan cuando el triángulo es rectángulo. En este caso entonces nos va a quedar que Y va a ser igual a 500 por el seno de 60 grados. ¿Sí? Y miren que el ángulo de 60 es un ángulo notable, entonces esto va a ser igual a 500, y hay que recordar a que es igual el seno de 60. Entonces si ustedes van y repasan un poco eso, esto va a dar raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, al simplificar, entonces nos va a quedar que esto es igual a 250 por raíz de 3. Esa sería la distancia que hay vertical, el nivel del donde la persona tiene la cuerda hacia la parte de arriba de la cometa. Entonces ya lo que nos queda es calcular D, que D va a ser toda esa distancia que yo escribí que me estaban pidiendo, es decir, la distancia hasta el suelo. Entonces esa distancia que hay de la cometa hacia el suelo va a ser igual al Y que encontré más los 4 pies que me decían que tenía de distancia. En este caso entonces nos va a quedar que esto es igual a 250 raíz de 3 más 4. Miren, perfectamente la respuesta se puede dejar así y ya eso sería como lo que habría que encontrar sin necesidad de utilizar calculadora. Ya si ustedes quieren pueden hacer los cálculos y encontrar más o menos cuánto les da la altura. Bueno, entonces en este caso, miren, el triángulo que se nos formó fue un triángulo rectángulo, podemos utilizar funciones trigonométricas. Bueno, vamos al siguiente problema. Dice, inclinación de la torre de Pisa. Originalmente esta torre estaba perpendicular al suelo y medía 179 pies, eso lo vamos a tener en cuenta de altura. Debido al hundimiento del terreno, ahora se ha inclinado a cierto ángulo θ respecto a la perpendicular. Cuando se observa la parte alta de la torre desde un punto situado a 150 pies del centro de la base,
el ángulo de elevación es de 53.3. Entonces nos piden calcular dos cosas. Por un lado, cuál es el ángulo de inclinación que ha sufrido la torre. Y por otro lado me dicen que calcule la distancia del centro a la parte superior de la torre con respecto a la perpendicular, ¿sí? Entonces vamos a ver un gráfico de la torre y vamos a ver cómo se puede resolver este problema. Bueno, entonces acá tenemos ya el gráfico. Inicialmente tenemos la torre ya está inclinada, pero la idea era que la torre era justamente perpendicular. Entonces, digamos que esta línea ya es perpendicular. ¿Y qué sucedió? Que ahora la torre, si trazamos la línea, está quedando así con respecto al centro de la parte superior. Entonces el ángulo teta que me están hablando en ese sitio, este sería justamente, a ver, hagámoslo por acá más arriba, este sería nuestro ángulo teta, que es lo que se ha girado la torre. La distancia de que me están hablando es justamente esta distancia que se está dando acá. Esa sería justamente la distancia de que hay que encontrar. Ahora, fuera de esto que tenemos acá en el gráfico, me dan algo más de información. Entonces me dicen lo siguiente. Cuando se observa la parte de la torre, la parte alta de la torre, desde un punto situado a 150 pies del centro de la base, es decir, acá tenemos justamente la base, vamos a trazar, a ver qué, hice esto súper largo, ese sería como el piso, y hay alguien que está observando desde cierto sitio a este lugar hacia arriba, está mirando la parte superior. Entonces lo que dice es, si la persona está ubicada a 150 pies, es decir, por acá esto mide 150, sería toda esta distancia a este punto donde está ubicado, me dicen que el ángulo de elevación es de 53.3 grados. ¿Sí? Entonces, esta es la información que me dan hasta el momento y me falta decir que la altura de la torre es de 179 pies. Entonces, si acá observamos, acá la línea que yo hice vertical era justamente cuando la torre estaba en su posición original. Acá tendríamos los 179. Y cuando da inclinada, miren que justamente eso sigue siendo la misma altura de la torre. Entonces por este lado este sigue siendo 179 de nuevo, ¿sí? En el fondo ese triángulo que tenemos ahí pequeñito es un triángulo isósceles. Fíjense en que tiene dos lados que miden lo mismo. Bueno, antes de hacer acá el ejercicio, hay algo que hay que tener en cuenta que nos mencionan ahí en este problema. En algún momento decía el ángulo de elevación. Bueno, entonces vamos a considerar lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Piensen que hay una persona, digamos este es el ojo de la persona, y resulta que la persona está mirando algo que se encuentra en la parte superior. Digamos hay una ave o un avión, algo que está en la parte superior. Entonces ahí hablamos de lo que es el ángulo de elevación. ¿Qué es el ángulo de elevación? Entonces lo que hacemos para medir ese ángulo es trazar la línea de horizonte, una línea horizontal y otra línea que va justamente a lo que la persona está mirando. Entonces este ángulo que se forma aquí es justamente el ángulo de elevación. Y ese funciona cuando la persona está mirando un objeto hacia arriba. Ahora, el otro caso que tenemos es que la persona puede estar mirando algo hacia abajo. Entonces, en este caso, si pensamos aquí que este es el ojo, digamos la persona está montada en algún lugar y por acá hay algo. Digamos, pensemos en un barquito, no sé.
Entonces, en este caso, ¿cómo se mide ese ángulo? Ese ángulo lo que hacemos es tomar la línea de horizonte otra vez, pero ya ahora la persona va a mirar hacia abajo. En este caso, entonces, este ángulo que se forma acá se llama ángulo de depresión. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener muy en cuenta. Cuando la persona mira un objeto hacia arriba, es ángulo de elevación; cuando lo mira hacia abajo, es ángulo de depresión. Y ese ángulo siempre se mide con respecto a la línea de horizonte. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que resolvamos problemas. ¿Qué sucede? Que en este enunciado, si volvemos al ejercicio, me decían que había una persona justamente en este lugar y que si miraba hacia arriba decía que el ángulo de elevación era de 53.3 grados. Entonces miren que acá justamente está la línea de horizonte y la otra línea que está mirando hacia la parte de arriba de la torre. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Listo. Entonces en este caso miren que tenemos un par de triángulos. Una de las cosas que me están pidiendo es que encuentre ese ángulo teta. Vamos a hacer primero entonces a responder esta pregunta. Entonces para ese ángulo teta tenemos lo siguiente. Para poder encontrar ese ángulo primero tengo que trabajar, si ustedes miran este triángulo que está a la derecha, tengo más información de él. Entonces la idea es que primero trabajemos con ese triángulo. Observemos que en este triángulo tenemos un ángulo que es el de 53.3 y tenemos el lado opuesto que es 179. Y también nos están dando la medida de 150. Entonces de este triángulo perfectamente podemos encontrar este ángulo que hay acá arriba. Llamemos ese ángulo alfa. Entonces vamos a encontrar ese ángulo. Entonces tenemos lo siguiente, que seno de alfa es al lado opuesto que es 150 como el seno de 53.3 es al lado opuesto que sería 179. ¿Sí? Bien, entonces miren que acá ya escribimos toda la información, vamos a despejar de ahí alfa, entonces nos va a quedar que seno de alfa es igual a 150 por el seno de 53,3 grados dividido 179. Bueno, cuando hacemos esos cálculos nos queda lo siguiente, alfa. Bueno, aquí esta división nos va a dar aproximadamente 0,6736. Eso depende de la cantidad de cifras decimales que uno tome. Entonces el valor de alfa va a ser igual a seno inverso de 0,6736. Esto da aproximadamente un ángulo de 42,347 grados. ¿Sí? Entonces utilizamos la ley de seno. Acá no podemos utilizar nada de funciones trigonométricas porque acá no tenemos ningún triángulo rectángulo. Bueno, el único que tendríamos es el que tiene que ver con esta línea vertical, pero yo no lo tracé. Entonces acá hay que utilizar la ley de seno, encontramos el ángulo alfa. Como ya encontramos ese ángulo alfa, vamos a encontrar este ángulo de acá. Entonces este ángulo de aquí lo voy a llamar beta, y este ángulo beta va a ser igual a 180 menos alfa, es decir, menos 42,347, menos el otro ángulo que me daban, que era de 53,3 grados. Entonces miren, realizando esta resta vamos a encontrar este ángulo que se me forma aquí abajo, que esto nos quedaría 84, sería un ángulo de 84,353 grados. ¿Sí?
A ver, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Estamos calculando todos estos ángulos para poder encontrar teta. Entonces ya con eso podemos encontrar justamente ese ángulo ya teta. Entonces tenemos lo siguiente, si ustedes observan, la suma del ángulo teta más este ángulo de acá más este justamente da 90 grados. No olvidemos que esta línea era justamente cuando la torre era vertical. Entonces cuando no tenía inclinación. Entonces ya sé que esta suma de estos dos ángulos da 90 grados. Entonces, ¿cómo encontramos este ángulo teta? Entonces ese ángulo va a ser igual a 90 grados menos el ángulo beta, es decir, 84.353 grados. ¿Sí? Entonces aquí hacemos la resta y encontramos que ese ángulo teta es aproximadamente 5,647 grados. Entonces ese va a ser justamente el ángulo en que se ha inclinado la torre. ¿Sí? Entonces hasta ahí lo único que hicimos fue encontrar por ley de seno el ángulo alfa. Con el ángulo alfa, como ya tengo en este triángulo alfa y 53.3, podemos encontrar beta, y con el ángulo beta ya podemos encontrar teta, porque la suma de beta con teta da 90 grados. Entonces ya con eso respondimos la primera parte, la pregunta, la parte A. Lo que nos queda es encontrar la parte B. La parte B dice calcular la distancia del centro de la parte superior de la torre con respecto a la perpendicular. Entonces, para encontrar esa distancia D, ya ahora vamos a tomar el triángulo pequeño, este triángulo que hay acá, y observemos qué es lo que tenemos. Nos están pidiendo este lado y tenemos como conocido, miren, dos lados y el ángulo que forman ellos dos. Como ya hicimos la parte A, ya sabemos cuánto vale ese ángulo. Entonces, para este triángulo que tenemos aquí, podemos utilizar la ley de coseno. En este caso, entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a... Bueno, no. A ver. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una línea vertical. Tenemos aquí una inclinada. Queremos calcular esta distancia D. Tenemos aquí D. Teníamos 179 por este lado. Teníamos otros 179 por acá. Y por acá teníamos el ángulo teta, que ya acabamos de encontrar, que ese ángulo teta nos dio aproximadamente 5,647 grados. Entonces, aplicando la ley de coseno, tenemos lo siguiente: d al cuadrado es igual a 179 al cuadrado, más el otro lado que es 179 al cuadrado, menos 2 veces 179 por 179 coseno por el coseno de 5,647 grados. Entonces miren que ya simplemente nos quedaron los datos, entonces simplemente hacer las operaciones y esto nos va a quedar lo siguiente. Cuando ustedes realicen esta suma de acá, esa suma les va a dar 64.082 menos, cuando realicen todo este cálculo de aquí, que todo esto se está multiplicando, eso da 63.771. Y por lo tanto, como eso es d cuadrado, hay que tenerlo en cuenta, entonces el valor de d va a ser la raíz cuadrada de este valor. Eso va a dar aproximadamente 17. Listo, entonces ya queda como para que ustedes verifiquen las cuentas.
y puedan realizar, pues cierto, verifiquen que la respuesta esté bien. Bueno, entonces ahí ya están respondimos las dos preguntas. Tenemos lo siguiente entonces ahora. Ya este problema quedó ya bien. Y tenemos otros problemas acá, otros ejercicios. Dice, una mujer parada sobre una colina ve un asta de una bandera que tiene 60 pies de altura. Entonces vamos a dejar solamente como la gráfica para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos acá una colina, por acá en algún lugar tenemos una bandera, digamos que es esta. Por acá hay una mujer y me dicen que ella está mirando tanto la parte superior de la bandera como la parte inferior. Entonces, si ella mira la parte de arriba, aquí me quedó un poquito, tiene un problema. Uy, tenemos acá la montaña, la bandera hay que hacerla más alta. Por acá está la persona. Y la mujer va a mirar hacia la parte de arriba, no olviden que es el ángulo de elevación, y también mira hacia la parte de abajo de la bandera. Entonces ahí se me van a formar dos ángulos y con eso entonces vamos a calcular la distancia que hay de la mujer a la bandera. ¿Sí? Entonces vamos a dejar hasta acá. Gracias por su atención.